sí vamos a continuar con más aquí en contacto y directamente con el siguiente entrevistado. Y es un grato placer tenerlo nuevamente al doctor Carlos Sánchez Persaín, abogado, politólogo, pero además ex ministro de Bolivia. Gracias por estar con nosotros en contacto, doctor. Buen día. Mucho gusto, buen día, un gran saludo a toda su importante audiencia en Bolivia y en la región, y a usted y a su equipo, felicidades por tan buena producción. Gracias. Doctor, he estado, como siempre, haciendo seguimiento a sus publicaciones y entre ellas me ha gustado muchísimo un artículo que lo ha publicado. Prácticamente es lo que se habla de la política internacional y cómo esta puede repercutir en otros países de la región. Venezuela ya es Cuba, dice usted. ¿Quién sigue en este devastador proceso? Por favor, coméntenos sobre este artículo. Bueno, es un análisis de la realidad objetiva. A ver, ¿cuáles son las características de Cuba por las cuales hace años se decía, no, Venezuela no va a ser Cuba? En Bolivia a veces solemos decir, no, Bolivia no es Cuba. Hoy día en la Argentina se repite mucho, Argentina no es Venezuela. Cuba, con su famoso proyecto de revolución castrista, convirtió a su pueblo en gente que busca escapar de su país, en gente que está sometida a una serie de atropellos que el régimen llama leyes. El pueblo cubano es técnicamente un pueblo apresado en una isla que tiene una cantidad de restricciones que los hacen presos de su propio país. La economía de ese país está destrozada, atraviesa por constantes y muy frecuentes periodos de crisis. El año 99 estaba en una crisis terminal denominada el periodo especial y ahora está en otra crisis terminal porque la economía es estatista, es centralista, no se reconoce la iniciativa ni la propiedad privada y además no hay los elementos esenciales para que el pueblo, el ciudadano, tenga las mínimas garantías de ciudadanía. No hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa que no existe, no hay Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley, pero de una ley que no lleve el nombre de ley solamente, sino que tenga las características de garantizarle la buena vida al ciudadano. No hay división e independencia de poderes, todos los poderes están concentrados en manos de la dictadura y hay un gobierno indefinido que no tiene nada que ver con las aspiraciones y los derechos del pueblo. Eso es Cuba. Y eso es Cuba desde hace 62 años. O sea que es la imagen de Cuba desde hace décadas, es la imagen de una sombra oscura, es una amenaza de que cualquier país pudiera convertirse como Cuba y los pueblos no quieren ser Cuba. Porque ha visto usted que por décadas los cubanos escapan donde pueden, radican donde pueden y hacen lo que pueden en el mundo para mandar remesas que permiten seguir viviendo a la gente que no puede salir. Entonces el planteamiento... Permítame un momentito sobre ese punto, no nos separemos de Cuba. Muchos dicen, pero Cuba si dicen ser tan pobre, ¿y cómo es que puede financiar todo este movimiento político internacional? Bueno, porque se ha expandido en el siglo XXI y se ha apropiado de Venezuela, ha subordinado países como Nicaragua, como Bolivia, como el gobierno argentino, y ha convertido la política en el ejercicio de la delincuencia organizada transnacional. Ha pasado del castrismo al castrochavismo, con el aporte que hizo Chávez el año 99, y controla redes de narcotráfico, de terrorismo internacional, corrupción. El tema del lavallato es un ejemplo. Lavallato es un crimen, un conjunto de delitos de corrupción que se producen en el Brasil con dinero federal, pero que se expanden en todas las Américas, bajo la dirección de este grupo. Entonces, volviendo al tema de la columna, descrito lo que es Cuba, y ustedes coincidirán conmigo que esas y otras peores son las características de Cuba. ¿Qué gente quiere vivir en Cuba? ¿Qué gente quiere tener como modelo el gobierno o el régimen cubano? Ninguna. Y Cuba ha expandido en el siglo XXI esas sus características y ha formado del castrismo, como decía, el castrochavismo. En la alianza que hace en el año 99, Hugo Chávez, que rescata a Cuba,
bajo el liderazgo de Fidel Castro, y ponen en marcha un proyecto que domina el escenario de las Américas en el siglo XXI. Ese castrochavismo lo que ha hecho es convertir a Venezuela en Cuba. Hoy día, ¿qué es Venezuela? Lo mismo. Venezuela, el país más rico del mundo en reservas petroleras. Venezuela, el país más estable democráticamente en el siglo pasado. ¿No? Y yo le quiero recordar que cuando habían golpes de Estado y gobiernos dictatoriales en las décadas militares y había inestabilidad en la región, el asilo político era Venezuela. Venezuela ha recibido grandes asilados políticos bolivianos, como don Juan Lechín Oquendo, como el doctor Siles Suazo, cantidad de gente que en la década de los 60, 70 se refugiaba en territorio venezolano. Venezuela tenía una economía extraordinaria, tenía una clase media creciente, tenía un desarrollo industrial importante, fábricas de vehículos, fábricas de todo tipo. Y esa Venezuela, que era una de las imágenes de liderazgo en la región, que competía con Brasil, con México en el desarrollo y que superaba ampliamente a Colombia y superaba obviamente a la Argentina, esa Venezuela hoy día es el país más pobre de la región. De esa Venezuela los venezolanos quieren escapar. Se calcula que para diciembre del año pasado 6.4 millones de venezolanos han escapado de Venezuela, dato que proporciona ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y eso se conoce como la diáspora venezolana, pero es en verdad un exilio. Y ha generado problemas múltiples a todos los países de la región, porque llegan venezolanos, hay que asistirlos desde el punto de vista humanitario, pero generan problemas económicos, sociales y políticos en los países donde llegan. Mire, Colombia con más de 1 millón de venezolanos, el Ecuador, Chile ahora tiene un problema en la frontera, en la propia Bolivia, vinculada a ese proceso, se ha sufrido esa situación. Entonces Venezuela ya es Cuba. Esa es la segunda demostración. La primera demostración es que Cuba es un desastre, donde nadie quiere vivir porque no hay democracia, porque hay dictadura y porque hay crimen. La segunda constatación es que Venezuela ya es Cuba, pero la pregunta es quién sigue ahora, porque Cuba ya no le alcanza a Venezuela a Cuba. Venezuela está agotada, está empobrecida, Venezuela está en crisis humanitaria. Antes de pasar y responder esa pregunta, perdón que lo corte, yo quiero seguir un poquito con Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Porque todos teníamos hasta hace poco pensado que esto iba a estar dilatándose un poco más, pero se iba a solucionar tarde o temprano, porque Guaidó, ¿qué pasó con Guaidó? ¿Qué pasó con ese gobierno que fue apoyado por muchos y es apoyado por muchos países? Mira, en el siglo XXI hay dos Américas, una América dictatorial y una América democrática. Las dictaduras eran una nomás el año 1999 y era Cuba, y se estaba agotando. En el siglo XX se han expandido las dictaduras. Hoy día tenemos dictadura en Cuba, tenemos dictadura en Venezuela, tenemos dictadura en Nicaragua, tenemos un sistema de dictadura electoralista en Bolivia donde ninguno de los elementos esenciales de la democracia se cumple. Y tenemos una dinámica en que el gobierno de la Argentina está alineado a esta tendencia. En ese sentido, lo que pasa es que todos los países van a ir a recuperar su libertad. Cuba va a recuperar su libertad y su democracia sin falta, un día más pronto que tarde. Lo mismo que Venezuela. Y en el proceso, y Bolivia y Nicaragua, y en el proceso venezolano que usted me explica, hay un esfuerzo marcado en los últimos 2 años en que el mundo reconoce un gobierno legítimo bajo la presidencia de Juan Guaidó, pero ese gobierno legítimo no logra desplazar al usurpador, no logra cesar la dictadura, y esa es la confrontación. Hay una serie de razones que nos faltaría un programa para analizar lo que ha pasado ahí, pero yo lo invito a recordar una opinión que yo he dado sobre el particular. Yo he dicho que han fracasado las transiciones en Venezuela y en Bolivia. Han fracasado en Venezuela porque después de 2 años no han sacado al usurpador. Y en Bolivia porque en 11 meses, en menos de un año, han ahogado y han traicionado la decisión del pueblo boliviano de sacar al dictador, que se hizo patente en noviembre de 1999 con la renuncia de Evo Morales. Y el gobierno de transición en Bolivia, en vez de ser de transición, ha sido de continuismo
y de plataforma para el retorno pleno de la dictadura. Recuerde usted que hemos estado casi un año hablando de que salió el dictador, pero no la dictadura, y que si no se terminaba con la estructura dictatorial iba a pasar lo que hoy día estaba pasando. Hoy día en Bolivia tenemos un sistema de dictadura electoralista donde no hay Estado de Derecho, donde no hay división e independencia de poderes, donde no hay respeto a los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Mire usted, el jefe del Estado extorsionando públicamente a los pueblos en la campaña electoral, pidiendo votos para su agrupación, diciendo que si no, desde el gobierno no van a poder trabajar ni siquiera en temas de pandemia y de salud, y eso es un escándalo, pero ni se nota porque controlan todos los poderes del Estado. Mire usted, Evo Morales ha regresado y en menos de una semana le han eliminado todos los cargos en todos los juicios, en todos los procesos, y acaba la justicia dictatorial de liberar también a los jueces del Tribunal Constitucional que dijeron que Evo Morales tenía el derecho humano de ser indefinidamente candidato. Cierro eso y vuelvo a su pregunta para decirle que en Venezuela, que es una transición que hasta ahora ha fracasado, hay el esfuerzo para sacar al dictador y están tratando de generar un nuevo proceso de unidad, están discutiendo si es que van a ir a una nueva mesa de diálogo o van a seguir ejerciendo más presiones, y en medio de eso hay un cambio internacional que es el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que está en un proceso de ajuste y de diseño de su política exterior. Entonces, ahí está Venezuela, luchando por su libertad, por recuperar su democracia, pero es un país en crisis, es Cuba. La Venezuela de hoy día que nadie hubiera podido pensar, es la Venezuela a la que los venezolanos se quieren ir, a los que han podido ya se han ido. Es la Venezuela donde se pasa hambre, es la Venezuela donde el sueldo mensual es de menos de $3 y se calcula que una familia para vivir necesita 100 salarios mínimos vitales. Si el salario mínimo vital es de menos de $3, necesita 100 veces eso solo para poder comer. Pero inclusive, después de que yo escribo este análisis, me hablan amigos venezolanos y me dicen, doctor, la inflación en Venezuela no solo es en relación al dólar, es que destrozamos el dólar mismo, porque hoy día usted va a comprar algo con $10 y mañana ese mismo vale 12 o $14, o sea, no hay ni siquiera que comprar. Y Venezuela está en el mismo proceso en el cual los venezolanos que han salido del exilio manda dinero para que los venezolanos que se han quedado puedan seguir sobreviviendo, y se ha vuelto un estado además peor que en Cuba, controlado por el crimen y la delincuencia organizada, que está acabando con sus recursos naturales, sus recursos minerales, que trafica con oro, que hace trata de personas y que ha convertido eso en un estado fallido. O sea, segunda constatación, Venezuela ya es Cuba, y lo tercero es ¿quién viene ahora? ¿Dónde más se va a expandir Cuba para convertir lo que ha hecho en Venezuela un estado sometido, un estado destrozado al que le ha sacado la esencia de su institucionalidad, pero también su riqueza? Hoy día el tema del petróleo venezolano no se puede explotar, porque para hacer explotación, un poco lo que ha pasado con el gas boliviano. Bolivia era una potencia gasífera, era la primera potencia gasífera de la región en la década del 90, el 94, después del proceso de capitalización. Y ha llegado Evo Morales, ha cosechado toda la siembra que se hizo con el tema del gas, y ha liquidado a Bolivia como potencia gasífera porque no ha hecho inversión, no ha hecho tecnología, no ha hecho exploración, y hoy día Bolivia no puede cumplir al mismo tiempo los contratos originales con la Argentina y con el Brasil. Y qué decir de lo que tenía que ser y era el 94, 95 y en adelante el hub, el centro de la producción gasífera para exportar a toda América y sacar gas de América. Le quiero recordar que el pretexto para derrocar al presidente Sánchez Lozada fue que estábamos exportando gas a Estados Unidos por Chile, o que estábamos exportando gas a Chile, y con ese pretexto han puesto un gobierno castrochavista que ha liquidado la industria del gas en Bolivia, que hoy día es simplemente uno de los factores de exportación. Bolivia ha vuelto a ser un país minero, ha dejado de ser un país gasífero, y exactamente lo mismo, pero en grande, en relación a toda la industria petrolera, han hecho en Venezuela. Han liquidado la industria petrolera venezolana, que hoy día produce marginalmente, pero que no tiene campos, que no tiene desarrollo y que tiene una serie de problemas, y Venezuela está sumida en la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿quién sigue? Cuba, el castrochavismo ya controlan,
Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y el análisis que yo hago es que digo que en la agenda del castrochavismo, en la agenda cubana, están Colombia y Argentina, porque son países ricos, son países a los cuales a lo largo del tiempo han logrado desestabilizar y penetrar de diferentes maneras. En el caso colombiano, o sea, que si respondemos, ¿quién sigue después de Venezuela? Estaría Argentina. ¿Qué tan lejos Mira, estamos? Bolivia y Nicaragua ya son países controlados, ya tienen Bolivia. Lo que tienen que hacer es expandirse en Bolivia. Si usted fija las leyes, entre comillas, que está aprobando la Asamblea del Estado Dictatorial en Bolivia, está aprobando leyes para ajustar su sistema. Aprueba una ley en relación a la medicina para poder traer libremente a Bolivia médicos cubanos. Aprueba leyes para ajustar el Código Penal y seguir haciendo un estado de persecución. Ajusta su poder judicial, entre comillas, que es el instrumento de la persecución política, y está afinando el aparato castrochavista en Bolivia. O sea, en vez de que Bolivia avance a un proceso de recuperación del respeto a las libertades, hay presiones y hay avances en todo el sentido contrario. El castrochavismo ya tiene a Bolivia. Bolivia es el centro del grupo de estados, narcoestados, que produce la más alta cantidad de coca y de cocaína, y que, como lo ha denunciado Leonardo Cutiño en su libro del espectro, la biografía de Hugo Chávez, en el capítulo que se llama El puente de la cocaína, envía directamente cocaína, droga al hub, al centro que es Venezuela, o sea, en un tráfico que ha sido denunciado como un tráfico oficial, por eso son narcoestados. Bolivia tiene una penetración extraordinaria que la pone como uno de los alfiles de apoyo a la política internacional del castrochavismo. Bolivia, inmediatamente que ha regresado Evo Morales y su grupo a tener el control total del poder, lo que ha hecho es reconocer de nuevo y apoyar a Maduro, reabrir relaciones con Cuba, pasar al conjunto de países que sostienen las dictaduras, tratando de simular que Bolivia es una democracia. Entonces, y Bolivia está penetrada por las inversiones de Irán, por las inversiones de Rusia, inversiones entre comillas, por la penetración china, que es lo que facilita el castrochavismo. En Bolivia hay un desarrollo casi secreto del tema del Salar de Uyuni, que es una de las reservas potenciales que tenemos, y en torno a eso hay dos cosas misteriosas: la participación iraní en Bolivia, que nunca ha tenido relación con nosotros y que no tiene tecnología para hacer ese desarrollo, y la participación rusa, que estaría incluso montando, los invito a recordar y a investigar esto, una planta nuclear en la zona del altiplano boliviano. Entonces, Bolivia ya está, a Bolivia le van a sacar lo que puedan, pero Bolivia no tiene las potencialidades económicas que necesita este sistema para sobrevivir, y estratégicamente, además de lo que ya tienen, porque ya tienen Venezuela, que ya es Cuba, tienen Nicaragua, que está en un proceso acelerado de crisis económica, y Bolivia, que también está en un proceso acelerado de crisis económica, si todo es préstamo. ¿Qué produce Bolivia? Miren nomás la balanza comercial de Bolivia, es absolutamente deficitaria. Bolivia importa mucho más de lo que exporta. El año pasado el déficit eran 2.500 millones de dólares o más, que eso para la economía boliviana es muchísimo. Han acabado con las reservas del Banco Central. Técnicamente no hay reservas. La deuda interna en Bolivia es mucho más alta que la deuda externa, y la deuda interna quiere decir que se han gastado las reservas de los fondos complementarios, de las jubilaciones, de las AFPs y de los sistemas que tienen que cubrir la seguridad social en Bolivia. Ok, ya está Bolivia, pero la visión de esta gente, y ahí podemos ver la presión internacional, es controlar Colombia y Argentina en ese orden, o controlar las dos, porque son economías de las cuales se puede sacar mucho más rápidamente recursos y posicionamiento geopolítico que el que ya tiene. Perfecto, entonces la respuesta estaría Argentina y Colombia. Bueno, doctor, yo le agradezco por su participación nuevamente aquí en Contacto, pero lo quiero comprometer para una siguiente con relación a algo que podríamos analizar. Decesos de personas, de personalidades que han marcado una línea política, una tendencia política. Falleció hace poco Osvaldo Chato Peredo, luego el Maicu,
¿Cómo puede repercutir todo esto en nuestra política aquí nacional? Para esto, para la próxima entrevista. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Gracias. Decirle simplemente que en el tema que tocamos hoy día, Colombia y Argentina lo saben. El gobierno colombiano está tomando medidas de prevención y de defensa y lo ha denunciado. Y en Argentina el pueblo y la oposición argentina están tratando de evitar que el gobierno de Fernández Kirchner avance en hacer de la Argentina un gobierno castrochavista más. Y hay que ponerle el ojo, pero mirando siempre lo que pasa en Bolivia. Nosotros ya somos un país ocupado. Mire la barbaridad que están haciendo con nuestros símbolos nacionales. Se han puesto a hacer dibujos de crucigrama, de colores, para reemplazar el escudo nacional, para reemplazar la bandera, y eso llama a risa, pero ese es el nivel de abuso y de falta de respeto que tienen con Bolivia y los bolivianos, que de un plumazo le cambian los símbolos nacionales pretendiendo que nadie diga nada, ¿no? Eso es dictadura.